Bienvenidos a Tertulia Americanista. La pasión y la exigencia hace la diferencia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo, escuchando. Sean bienvenidos a la pretemporada 1, capítulo 1 de su podcast Tertulia Americanista. Rocco, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Esperando que me indiques de qué va esta tertulia americanista en este capitulazo. Muy bien, pues bueno, la tertulia de este día la vamos a dividir en, vamos a decir, 4 segmentos. Vamos a hablar un poco de la selección mexicana, pero más que de hablar de la selección, de nuestros 2 jugadores que participaron en ella, que fueron partícipes del juego contra República Dominicana, que en este caso fue Malagón y Israel Reyes. Después de ahí hablaremos de las bajas que hay en el equipo. Después hablaremos también de la final del 2002 y al final pues cerraremos con nuestra sección de bote pronto. Pero pues empecemos, Rocco, ¿qué te parece con el tema de la selección? Con el tema de la selección, ¿qué vamos a hablar de la selección? Nada más de la participación de nuestros jugadores, que básicamente lo de Israel Reyes se limitaría a un primer tiempo. Y lo de Luis Ángel Malagón, ahí hay una cuestión, Che, que la gente anda preguntando, y es, ¿qué opinamos acerca de las declaraciones que presuntuamente dijo el Vasco Aguirre acerca de que no le gusta el señor Malagón y que parece ser rumores que está esperando un error de Luis Ángel para pues poner a otro arquero? Es un tema complicado, la verdad. Creo que me recuerda a ese tema del Sudáfrica 2000, ¿qué fue? ¿2014? Igual que pasaba lo mismo con Paco Memo Ochoa y Óscar el Conejo Pérez, que al final de cuentas el portero titular de Sudáfrica fue el Conejo Pérez. Es un tema eh, que realmente creo que Malagón se ha ganado su lugar en, en actitud, en dar muy buenos partidos. Digo, es el portero tricampeón, ahora sí, del portero tricampeón del equipo América. Como todos los porteros, y creo que en varios espacios lo hemos hablado, son muy pocos los porteros mexicanos que salen a cortar servicios. Y creo que pues es más bien un tema ahí que crear polémica. ¿Cómo lo ves tú, Rocco? Sí, básicamente pues crear polémica porque pues está Guillermo y Guillermo ha venido jugando las últimas Copas del Mundo y hay gente que no lo quiere, hay otros que lo quieren y pues siempre va a ser tema, ¿no? Además de que Malagón es arquero del América y eso hace que pues siempre esté en boca de todos y que incluso va a haber gente que va a estar esperando algún error de Luis Ángel y sobre todo porque también hay que decirlo, el otro arquero que es Rangel, bueno, pues es del equipo rival de nuestras Águilas y hay un tema de rivalidad. Pues sí, la verdad no creo que hay que andar mucho en ese tema. La verdad fue una buena actuación de ambos. Digo, los 2 goles que le metieron a Malagón, el primero, si no mal recuerdo, fue un desvío. Ahora sí que el balón le pegó, ahora sí que en la punta del pie a César Montes. Y el segundo gol sí se vio totalmente un desvío que no pudo parar Malagón. La verdad, ambos se vieron muy bien. Israel Reyes nada más jugó el primer tiempo, después hizo cambios Aguirre en el segundo, modificó su línea defensiva, metió al Machín como defensa central, junto haciendo pareja con César Montes, que a mí la verdad César Montes me está dejando mucho que decir, pero bueno, yo creo que no hay que hablar mucho respecto a este tema. La verdad, los 2 jugadores del América bien.
Yo les pondré una calificación de 7 a ambos. Y se vio que esta Copa Oro va a ser un poco complicada. ¿Cómo lo ves tú, Rocco? Sí, y quería preguntarte otra cosa, porque seguramente aficionados americanistas, pues lo han de tener un poco en la mente y es, ¿debería de haber más seleccionados del América? ¿Quiénes podrían ser? Porque recordemos que, por ejemplo, Henry, pues no terminó bien y varios de nuestros jugadores no terminaron bien. Pero viendo el nivel que está mostrando la selección mexicana, pues creo que es un nivel muy bajo contra un equipo, la verdad que no existe como Dominicana. Y yo creo que habría un par quizás de jugadores que podrían deber de ser convocados en la selección. Yo creo que el caso sí es Eric Sánchez. Me parece que es un jugador que sí debería estar en la selección mexicana. Sí, creo que Eric Sánchez ayudaría mucho ahí en la parte media. En el segundo tiempo entró Charlie Rodríguez, que tampoco me gustó su actuación. Bueno, jugó con 2 delanteros, Raúl Jiménez y Santi. Híjoles, es que sí, no me quiero extender tanto, pero sí fue un partido demasiado, demasiado complicado para la selección. Alternativas o una variación en parte de lo que es Aguirre, ahí lo está intentando, pero como todos sus equipos, ¿no? Se echa atrás, se defiende en teoría bien, pero creo que ayer sí hubo muchas dudas más que aciertos. ¿Cómo ves? En la parte delantera, ya nada más para terminar este tema escabroso, como siempre lo es la selección mexicana, o mayoritariamente lo es. Pues bueno, metió gol Raúl Jiménez y metió gol Edson Álvarez. Y el otro gol de quién fue. No, porque digo, no vi el segundo tiempo, lamentablemente. César Montes, bueno, fue cabezazo del Machín y le pegó en la cabeza accidentalmente a César Montes y fue gol, pero se lo dieron a César Montes en vez de al Machín. Ah, bien. No, pues pasemos a lo que la gente americanista quiere, ¿no? Sí, creo que pues con este tema de selección creo que es suficiente y pues vamos al siguiente tema que creo que es algo que ya se empieza a ver un poco más de claridad respecto a lo que va a ser el siguiente torneo, respecto a los jugadores, respecto a la forma en que se va a empezar a conformar el equipo. Vamos a hablar de las altas y bajas ahorita confirmadas por parte del equipo y algunas de las sesiones que se están o que se van a realizar, ¿no? Por parte del club. En primero, pues vamos a hablar de las bajas. Jonathan Estrada, tercer portero del equipo, el cual no tuvo actividad durante el torneo que se realizó. Solamente estuvo como segundo portero en las primeras 2 jornadas, que fue cuando se jugó con la sub-23. Y la baja que casi, o más bien la mayoría de los americanistas esperábamos, ¿no? De Diego Valdés, que ya se confirmó que se va al Vélez Sarsfield. ¿Cómo ves, Rocco? Pues mira, a ver, primero sorprendido y me voy a saltar un poquito. Lo de Yavairo. Yavairo sí tiene Mundial de Clubes, nosotros no. Una cosa extraña, ¿no? Un poco de risa puede Exacto. dar. Pero bueno, con lo de Diego, bueno, Diego es un jugador que en lo personal no te diré que estoy agradecido con él, porque obviamente el jugador percibe un sueldo y es su trabajo y la exigencia en el América siempre es ser protagonista, ganar y sobresalir en los partidos importantes. Diego, le recuerdo algunos juegos por ahí donde lamentablemente no tenía socios. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de aquella derrota que tuvo contra el Guadalajara, donde él mete un gol de cabeza, que nos volvía a meter al juego. Lamentablemente, bueno, ya sabemos cómo se pierde en esa ocasión. Y después, su fútbol
se mostró muy bien en el primer torneo el título, y luego en selección chilena, bueno, ya alguna lesión, algún golpe, alguna molestia muscular, y lo mermó mucho físicamente, al grado que ya terminamos viendo un Diego Valdés que no solo en el América ya no era tan utilizado con frecuencia, sino te voy a decir que poco a poco en la selección chilena lo fueron relegando, a tal grado de que la prensa chilena le daba con todo, ¿eh? Si puedes subirle tantito a tu volumen, Rocco, del audio, porque se cortó, pero bueno, yo creo que sí, ahí se oye ya, perfecto. Yo creo que sí dejó mucho que desear lo que fue el último torneo, donde fue los últimos 2 torneos, el donde fuimos campeones y el último del tricampeonato. Creo que sí Diego Valdés bajó notablemente su calidad futbolística. No quiero decir que fue un tema del cansancio que ya venían cargando, pero creo que sí se vio un Diego Valdés muy mermado. Como bien dices, las lesiones lo empezaron a mermar, pero también su parte futbolística fue de más a menos. Ahora, ¿tú cómo ves que se vaya al Vélez, Alfred? ¿Crees que ahí pueda recuperar lo que era el Diego Valdés cuando estaba en Morelia y después en Santos y lo que lo hizo que llegara al América? Bueno, mira, la Liga Argentina es una liga donde físicamente tienes que estar con todo para competir. Lo van a tratar de poner a tono, pero yo creo que le va a costar, ¿eh? Creo que le va a costar, va a tener que ponerse muy, muy disciplinado él mismo. Va a ser un reto, es un reto importante para su carrera. Es prácticamente el ver si puede resurgir, pero sí me parece que le va a costar. Hay un caso como el de Cardona, que se fue de México, fue a Argentina. En la Argentina los primeros meses le estaba yendo bien y después, bueno, se perdió. Ok, ahora, ya para terminar este tema de Diego Valdés, ¿lo considerarías como un jugador leyenda o un jugador o un ídolo? Por lo que logró en el América. No, Che, yo creo que es un jugador, no lo voy a demeritar, pero no, para mí, dentro de mis gustos, no le puedo dar esta etiqueta, pero sí le puedo dar una etiqueta que es amplia, que vendría siendo un jugador importante para un esquema. Claro que era un jugador muy importante para un esquema, para ese 4-2-3-1 de Jardín, sobre todo en el primer torneo se ejecutaba de maravilla y el equipo jugaba, bueno, yo sí lo decía, a la toquetiza, y era el equipo con más posesión de pelota en México. Ok, ahora podríamos ir una calificación del 1 al 10, podría ser que un 8, ¿lo consideras que tendría una calificación de 8? Sí, yo creo que sí, Valdés es un jugador que entre el 7 y el 8 podría estar básicamente. Ok, pues bueno, pues le deseamos lo mejor a Valdés ahora en esta nueva etapa con el Vélez Sarsfield. La verdad, pues bueno, de mi parte, ahora sí que opinión personal, agradecerle pues el tiempo que estuvo en el equipo. Como bien dices, el torneo del primer campeonato, como bien dices, se acopló y fue pieza fundamental para lograr la 14, y pues le desearle lo mejor, ¿no? Para que lo mejor ahora en este nuevo proyecto que va a tener él. Y hablando pues de lo demás de por parte del equipo, pues ya lo de Javairos, él sí, como bien dice, sí va a tener Mundial de Clubes, se fue cedido solamente a préstamo con el LAFC para el torneo del Mundial de Clubes, fue afortunado, que tenga un muy buen torneo y que pues regresando pues abra las posibilidades para que sea o una sesión a otro equipo en Hermano, la Liga Mexicana. anímate a decirlo, que tenga un gran torneo y que no vuelva nunca más.
Acuapa. ¿Tú crees que si tiene un buen torneo, si tiene y muestra lo que debía de haber mostrado cuando estaba en la liga holandesa, lo vendan o pueda irse a préstamo? Yo creo que obviamente sí. Primeramente, yo no confío en que tenga un buen torneo. Yo no podía confiar en Javairo ni siquiera en otro equipo. No nada más en el América, sino yo ya no. Mi confianza con Javairo está en cero. Entonces, yo creo que esperaría que tuviera un buen torneo. Ojalá que así sea. Ojalá que los astros se alineen y que pueda tener un torneo digno de un futbolista profesional, el señor, para que, como te mencionaba, no vuelva nunca, nunca más. Ok, podríamos. Ajá. Y mencionar que como mencionas, como dices, al parecer si tiene un buen torneo lo compra el LFC. El LFC es un equipo lleno de extremos. No sé si se van a deshacer de alguno. Oye, estaría bueno que si tuviera un buen torneo hacer ahí un canje, ¿no? Darles a Dilrosun y traernos al que nos hizo sufrir en ese partido, ¿no? Para la calificación que era, se me fue su nombre. Boanga. Pues mira, yo creo que tú traes ganas de picarle los ojos a la gente y de picarle los ojos a la gente de allá de Los Ángeles, porque eso no va a suceder. Bueno, pero aquí lo que no queremos en tertulia americanista no es dar falsas esperanzas, sino hablar ya con datos, con hechos, ya cuando tengamos alguna información real respecto a alguna alta, la estaríamos dando por parte del equipo. Y también de esas sesiones que se dieron es Esteban Lozano, Miguel Ramírez y Walter Portales, que ambos jugaron las primeras 2 jornadas, fueron cedidos a préstamo a Puebla. ¿Cómo lo ves, Rocco? Podríamos hacer una parada ahí en Esteban Lozano para mencionar, claro, que pues lo trajeron porque se fue Ilian Hernández. Tampoco era un delantero pues muy competitivo. Ilian tuvo algunos minutos luego en Pachuca en este torneo que acabó. De hecho, por ahí creo que metió un par de goles, si no mal recuerdo. Y si estoy mintiendo, pues bueno, que la gente ahí ponga, ahí escriba en la caja de comentarios, porque pues también nos podemos equivocar. Pero mencionar que Esteban Lozano no lo terminan usando ni cuando teníamos sequía de delanteros. Cuando éramos un hospital, no lo termina usando. Entonces es una incorporación en su momento que fue mala. Una mala planeación, yo creo, ¿no? Respecto a estos jugadores que creíamos que dieron, una buena presentación las primeras 2 jornadas y que posiblemente se podían contar con ellos, pero como bien dices, no fueron tomados en cuenta en el torneo. El caso de Miguel Ramírez, se llama el otro muchacho, ¿verdad? Que es volante. Sí. Me parece que tiene... Sí, no, hay que empezar a quitarle ese apodo. Ese muchacho tiene algo de condiciones, tiene ciertas características interesantes. ¿Va a Puebla? Sí, los tres van a Puebla. Pues esperemos que en Puebla tenga algunos minutos y se termine de formar bien, para que en algún momento dado, pueda aportar un poco a la América. La verdad, en cuanto a volantes, no sé si tú crees o consideras a la gente o alguien que pudiera haber sido un sustituto de Yona. No deshaciéndote de Yona, sino a sabiendas de que Yona pues ya no está completamente entero, ha tenido algunas situaciones y nos ha empezado a costar goles. No sé si por ahí también venga algún rumor o alguna situación de que el América vaya a reforzar esa posición con un jugador ya más cuajado. Espero que sí, y por eso se haya dado la salida de Miguel Ramírez. Sí, además creo que las cualidades de Miguel Ramírez creo que son diferentes a las de
Jonah, ¿no? Jonah es un poco más defensivo y creo que Miguel Ramírez es más ofensivo, tiene más toque y gambeteo versus lo que es Jonah. Pero bien, como bien dices, hay que esperar que otras incorporaciones se van a ir dando. Todavía, como lo platicamos anteriormente y en otros espacios, el tema de Jonah todavía es una incógnita, se dice que se puede quedar otros 6 meses, pero como bien lo hemos platicado, hasta no tener confirmación y ya algo claro por parte de, ahora sí, de las cuentas oficiales de la América, pues no podemos, ahora sí que podemos especular mucho, ¿no, Rocco? Oye, Che, y mencionar algo que se me está pasando. Esteban Lozano le metió bola al Tijuana. ¿Sí? En el empate a 1. Sí. Sí, le metió bola al Tijuana. Es uno de las cosas. Pues sí, vamos a esperar, evidentemente, las incorporaciones que haga el equipo. Esperemos refuercen bien el cuadro porque sí se ocupa. Y pues obviamente hay algunos rumores y como dice mi compañero Che y amigo, no vamos a especular y vamos a tener algo de mesura, paciencia, que lo bueno tarda. Exacto, así es. Y bueno, Rocco, para la siguiente parte, quiero que te pongas cómodo, que te prepares ahora sí que tu topo chico, o creo que ya lo tienes preparado, y esto le vamos a llamar Descorche Americanista. ¿Qué es Descorche Americanista? Aquí lo que vamos a hacer es hablar de aquellas épocas tanto doradas y negras y oscuras del equipo América, de cómo lo vivimos, de qué sucedió, qué hubo en esos momentos, dar algunos datos tanto futbolísticos como culturales. Y quiero hablar, ahora sí que vamos a hablar de la final del año del 2002. Yo voy a llevarlo a un tema más, vamos a verle de drink, así. Abrir un vino del año 2002 con ciertas mezclas de uvas chilenas, mexicanas y uruguayas. Y en ese 2002 se consigue el título número 9 por parte del club. Pero antes de empezar un poco con este tema futbolístico, quiero darte unos datos culturales, ¿no? Más que nada. En ese año, las canciones más sonadas en inglés era Complicated de Avril Lavigne. En español estaba la canción de duelo que era cantada por Eli Guerra y La Ley, era el MTV acústico. En televisión se daba a inicio del primer Big Brother, este programa muy, muy famoso y que después se fue replicando en diferentes años, pero era el primer Big Brother, que supuestamente había mucha gente dentro de una casa, y que era gente, diferente gente. Y en cine se estrenaba la película mexicana El Tigre de Santa Julia. ¿Algo que tú quieras aportar más, Rocco? Bueno, pues en cine, por ejemplo, fíjate que yo sabía que Star Wars Episodio 2 también estaba en cartelera. Yo que soy más geek en ese sentido. Okay. Y mencionar del fútbol, pues aquel gol de Zidane, aquella volea que los que le van al Madrid obviamente lo han de guardar en su corazón. Ese gol de volea que ayuda a darle un título de Champions al Madrid contra el Leverkusen. Creo que fue un 15 de mayo, si no me falla la memoria, por ahí puedan, sí. Si algún dato o algo pues nos corrija, porque es echar un poco de memoria y también como que investigarle un poco, así que es difícil hablar de estos temas anteriores, porque la memoria ya nos empieza a fallar. Es correcto. Y bueno, ahora vamos a enfocarnos en esta final del 2012. Hablando un poco del partido, se llegó a tiempos extras, unos tiempos extras diferentes en esa época porque se juega con la famosa regla del gol de oro, la cual, si no mal recuerdo, creo que fue la única final en la Liga Mexicana que llegó a esa instancia y que se jugó así y que se aplicó y que fue eliminada esta famosísima regla del gol de oro en el 2004.
Si no mal recuerdo, también esta regla también se hizo en un partido de Euro, era Francia, se me fue contra quién jugó. Como bien dices, la memoria ya nos está pasando, la edad ya nos está pasando factura en la memoria. Así es, pero en lo que no nos ha pasado factura es en los datos que te traigo. Ahí te Venga. va. El América del 2002, ese América campeón que armó el directivo Javier Pérez Teufer de la mano de Manuel Lapuente, que era el técnico, pues hizo 27 puntos, quedamos en el lugar 8, clasificamos, como se dice, ¿no? En la primaria, secundaria de panzazo. Segundo lugar, segundo lugar de grupos, cuando todavía se jugaba con grupos. 7 partidos ganados, 6 juegos empatados, 5 perdidos. Y el goleador del equipo fue, pues, Iván Zamorano, el Bam Bam, con 8. Que también, pues ya va, cuando llegó a la América ya estaba estaba en los últimos, vamos a decir, kilómetros de su carrera, ¿no? Ya creo que ya estaba, después de América fue a Colo-Colo de Chile y creo que de ahí se retiró, si no mal recuerdo. Sí, eran sus últimos destellos con el Club América. No sé si quieres que pasemos a el parado que hizo el América. ¿Quieres te lo menciono? Sí, Lo que hizo el América sí, en ese partido. Sí, adelante. Ese partido lo plantea Lapuente la vuelta. Iba perdiendo 2-0, hay que recordarlo. Veníamos de perder con goles de Víctor Ruiz y de Hague, figura americanista en su momento. Pues veníamos perdiendo 2-0, había que darle la vuelta. El marco estaba repleto, el Estadio Azteca, alrededor de 105,000 gentes, 100,000, 105,000 gentes. Todavía era el Estadio Azteca gigante. No había sufrido esas remodelaciones que hoy pues le han ido bajando el aforo. Y el parado del América fue el siguiente. Fue con una línea de 4 conformada por Carlos Sánchez, como marcador por derecha, Rojas, el Cuervo, Davino y Salinas. En la portería Adolfo Ríos, evidentemente, el arquero de Cristo. Como 5 jugó Pavel Pardo y los interiores fueron Gringo Castro, el Garro Ortiz y una especie de enganche Hugo Norberto Castillo y adelante Cristian Patiño, que se movía por ambas bandas, y el señor Marcelo Lipatín, uruguayo, por cierto. ¿Qué te parece la alineación? ¿Qué te parece la alineación? ¿Qué recuerdos te traen esos jugadores? Mira, para hacerte, y ahora sí, recordando un poco cómo viví esa final, no era un equipo muy competitivo. Que diste la alineación, son creo que varios jugadores que venían de él, no sé si era San Luis en esa época, si no mal recuerdo, el Atlético Hermano, San Luis. lo voy a interrumpir para darle otro dato. Dígame. Antes de que juzgue a ese equipo. Ahí le va. Traíamos bajas, y eran 5. Ok. Frankie Oviedo, que durante el torneo se lastimó. Luis Hernández, Villa, Lara y Chuy Mendoza. Híjoles, aún así, no era un equipo, creo, o sea, ahora sí como comentario personal, muy fuerte, ¿no? Muy competitivo en cierto aspecto a lo que nos tenía o nos tenía acostumbrado en la América. Digo, excepción de Pavel Pardo, Hugo Castillo y Iván Zamorano, que eran referentes, bueno, y Adolfo Ríos, que eran referentes en ese entonces tanto de selección como del equipo, y que ahora sí que el pasado que tenían, pues estaban ahí, ¿no? Pero sí siento que era un equipo, vamos a decir, voy a llamarle cancherón, podría ser de esa forma,
¿o no? Sí, era una mezcla de jugadores con oficio y algunos con un talento importante. Me parece que el caso de Hugo Norberto Castillo, un jugador siempre competitivo en la Liga Mexicana, donde quiera que jugó. Pavel Pardo, un gran jugador. Davino es un jugador que estaba en un buen momento. Rojas en su momento era un Rojas, el central chileno, en su momento era un central muy rápido para marcar. Y estaba por los laterales, como mencionabas, en este caso de a lo mejor no eran esos figurones, Carlos Sánchez, Salinas, ni el mismo Gringo, ni el Garra Ortiz, pero eran jugadores que le aportaban en ese momento algo de dinamismo para poder hacer ciertos movimientos que el equipo hacía. Por ejemplo, un Cristian Patiño que se votaba por ambas bandas, lo hacía muy bien. Y bueno, Lipatín, que era un jugador que aportaba también algo por ahí en la parte ofensiva. Y ya bueno, si te empiezo a leer los cambios, o más bien que los cambios, si te empiezo a leer lo que en ese momento traía el equipo, contabilizando las 5 bajas, pues todavía me vas a decir que el equipo no era tan fuerte en cuanto a cuestión de nombres. ¿Quieren que les lea los restantes jugadores que estaban Sí, a en ver. ese plan? Sí. Bien, ahí van. Los restantes jugadores eran los siguientes. En esa ocasión se hicieron 3 cambios. Entró Carlos Infante, entró Iván Zamorano, y ahorita hablaremos de él, fue pieza fundamental, y un jugador underdog, Manuel Ríos, el pájaro, creo que le decían el pájaro, ¿no? Manuel Ríos, Sí. estaba Hugo Pineda, Marco Reina, conformaban el equipo Alfredo González Tahuilán, Olmedo, Francisco Torres, Santibáñez, Alberto Becerra, Moctezuma Cerrato, más los que jugaron y evidentemente las 5 bajas que mencioné. Sí, realmente. Creo que esta final la ganó La Puente por el impulso y la táctica que tenía, ¿no? ¿O cómo ves tú, Rocco? Sí, creo que también tuvo mucho que ver que el América venía de eliminar a Pumas, una rivalidad fuerte en Ciudad de México, y la manera en que se les gana también a ellos. Se gana de visita, y Manuel Lapuente impulsa bien al equipo, me parece que usa lo que tiene de la manera correcta. Te puedo leer la alineación de Necaxa para que también recordemos un poco. Va que va. El arquero era Nicolás Navarro, jugaba Diego Martínez, Miguel Acosta, Salvador Cabrera, Edgar Solano, el Carlos El Bolis González, Víctor Ruiz, Fabián el Ruso Peña, que también algunos por ahí de nombres vamos a ver que jugaron después en el América. Luis Pérez, el famoso Whisquito, Ángel Sosa, y un jugador figura del Club América, pero en ese momento con Necaxa, Sague. Y además, fíjate nada más en esto, era el alumno contra el maestro, Arias contra Manolo Lapuente. ¿Se conocían? Yo me imagino que todos. Exacto, y bien recuerdo esa final. Creo que fue como que la primer final que viví como ya así aficionado aficionado americanista, pero como que ya tienes conciencia, ¿no? Ya sabes el parado táctico, los jugadores. Si no mal recuerdo que fue en el 2002. 26 de mayo. Tenía, te digo cuántos años. 32. Va a tener que sacar la calculadora el señor Che, porque tiene más de 50 años. 1982 que nací, menos 2002, ¿estamos de acuerdo? Yo tenía 16, Che. 20 años tenía. 20 años. Sí me acuerdo que la vi en casa de uno de mis mejores amigos. Estaba ahí con mi papá, su papá. Estábamos ahí. Y cuando en el primer tiempo no hubo goles y que no entró, porque Zamorano entró en el segundo tiempo, si no mal recuerdo,
Y ahora, Che, no en el veía por primer dónde, tiempo, Che, en el primer tiempo, para que no te vayas luego al segundo, Sosa tiene una de gol que Adolfo Ríos ataja. Es una muy buena tajada. Y América no estaba generando tantas llegadas. Tenía la pelota, controlaba más o menos el encuentro, pero no tenía muchas llegadas. América. sí, recuerdo que no entendía por qué no entró Zamorano, ¿no? Ahora en ese momento no sabía por qué. Era la primer final que vivía, porque hubo un tiempo de sequía del América y que veías a otros equipos ganar y América solamente con 8 ligas, híjole, sí me causaba mucho conflicto. Y cuando entra Zamorano en el segundo tiempo, como que tuve entró esa esperanza de que se podía lograr algo. ¿Tú cómo lo estabas viviendo, Rocco? Bueno, mira, la verdad yo estaba desesperado porque no veía por dónde, como lo menciona, sobre todo el primer tiempo, no se veía por dónde. Yo ya estaba diciendo que echando con todo al señor Lapuente de que ya aventara al equipo hacia adelante porque era mucha la desesperación que yo tenía. Luego, en el segundo tiempo, ya pasando al segundo lapso, sale Pavel Pardo e ingresa un joven Carlos Infante. Entonces, se veía todavía más complicado porque uno de los jugadores importantes de la América, un Pavel Pardo, decía, ya no va a estar en la cancha, un jugador que te aporta tanto, y ahora, bueno, pues con un joven tenías que darle vuelta a un juego que estaba 2-0, muy complicada, muy cuesta arriba. Digo, como dato anecdótico, esa narración fue también muy, muy, en mi caso, ¿cómo podría decir la palabra correcta? Con un sazón. No sé si recuerdes los dos narradores, eran Raúl Pérez y Sarmiento. Ajá, Raúl Pérez. Sí. Que en este caso Raúl Sarmiento, americanista de corazón, pues se sentía en su voz esa preocupación, bueno, es esa preocupación de que el América no estaba logrando nada. Y me acuerdo también que estaba en los comentarios tácticos el profe Carrillo. Es verdad. Mira la escuela de Manuel Lapuente ahí, ¿no? En todo Exacto. sentido. Y bueno, Pues vamos al gol. al primero. Que aparece Cristian Patiño cerrando una pelota a segundo poste, que rompe una cuestión ahí de minutos que tenía Navarro. No tengo el dato por ahí de cuántos minutos fueron los que duró su valla sin que le clavaran un gol. Y bueno, pues llega el gol de Patiño y obviamente la reacción, el Estadio Azteca estalla y uno como americanista vuelve a ilusionarse, vuelve a creer en el equipo y también viene una expulsión de Luis Ernesto Pérez. Sí. Ahora, tomando ya había estado para esto ya había metido a Zamorano por Davino, ¿eh? Sí. Y no sé si recuerdas la jugada de este gol, del primer gol de Patiño. Yo me acuerdo muy bien que cuando mandó el centro Gringo Castro, sí menté madres porque fue un centro largo. Fue un centro largo que te echó a los defensas, y ahora sí, como muy escurridizo, Patiño entró y remató de cabeza y venció a Nicolás Navarro, perdón. Sí. Pero sí, cuando vi el centro, sí me entemé, dije, güey, ahora sí que me hizo, bueno, no me podría decir que me hizo acordar al Layún, ¿no? Pero era así como decir, híjoles, ¿cómo le hace falta a nuestros laterales un buen centro, mandar buenos centros? Así es, Che, pero ahorita estamos en el 2002, todavía no llegamos al 2025 con Javairo, con Borja y compañía. Va que va. Y bueno, entonces, como el gol te decía, Che,
Está ahí el el gol de gol. Patiño fue en Fue al minuto 58, hermano. en el 58. Ok. Y de ahí, pues ya, pues Necaxa tenía que arriesgar, abrirse, y con la expulsión que ya había tenido de Luis Pérez. Y Pero se viene ¿sabes una qué, jugada. Che, Sí, dime. ¿sabes qué? No termina por arriesgar, porque recuerda que le expulsan a Luis Pérez y lo que hace es meter a Gutiérrez y sacar a Ángel Sosa, que Carlos Gutiérrez es un volante con corte defensivo. Termina por echar todavía más el camión atrás, o sea, él decide apostar al 1-0 en contra. Raúl Sí, Arias sí, dice, cierto. todavía lo voy ganando, bueno, pues voy a confiar en mi defensa, a que se acabe el tiempo. Y el fútbol cobra, el fútbol termina por cobrar, y si eres mezquino, sin nada te vas a quedar. Es cierto. Y después viene al 61. El gol de Iván Zamorano, una gran jugada que arma entre Lipatín Castillo e Iván. Iván, sí. Híjoles, ese gol, ese gol, cómo lo grité. Hasta me acuerdo que cuando anotó el gol, brinqué y me pegué en el techo, porque sí, donde estábamos viendo la tele o el partido, sí, el techo estaba un poco bajo. Yo creo que, y el brinco que di sí fue bastante alto y me pegué. Y sí, fue así como que un grito de emoción y de exaltación. Me acuerdo que sí lloré con ese gol. Y me abracé con mi amigo y dije, híjoles, sí, aquí, sí, aquí se levanta la copa. ¿Cómo fue en tu caso, Sí, Rocco? el Necaxa estaba ya prácticamente era como se dice, el perro amarrado, ya no tenía con qué. Sague ahora estaba haciendo honor a su padre, el lobo solitario, estaba solo arriba, ya no tenía compañeros. Bueno, en mi caso, la verdad, soy el único americanista en mi casa, saben que soy de Nuevo León, muy bien saben la gente, entonces, habemos pocos, somos hinchas del más grande acá en Nuevo León, y bueno, para mí fue una emoción impresionante. Salté, brinqué, casi caigo en lágrimas, la verdad, ese día, porque sentía y sabía que el equipo tenía ya casi las dos manos sobre ese trofeo. ¿Pero pensabas que podría llegar a los tiempos extras o que lo podía finiquitar Resolver. en tiempo regular? Mira que yo pensé que sí, que podía resolverse, pero el Necaxa aguantó. Te Pues quería hacer cerró un bien. comentario aparte. Dígame. Te quería hacer un comentario aparte. No sé si todavía ocurra que en las transmisiones al medio tiempo se entrevisten jugadores. Creo que ya cada vez se ve menos, ¿no? Sí. En esa Creo que ocasión, entrevistaron a un jugador de Necaxa. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero sí, tienes toda la razón. Todavía estaba esa dinámica, ¿no? Dinámico. Sí. Esa dinámica que terminaba el primer tiempo y entrevistaban a un jugador no sé si a veces era del equipo no, del equipo de En casa. este caso Necaxa fungía como local, se nos pasó, está pasando ese dato. Necaxa Sí, fungía como local administrativo. exacto, porque el Por primer la posición de la partido tabla. América fue América fue El local administrativo, el América, local, que los dos compartían el mismo estadio. exacto. Y pues llegan los tiempos extras. Sí, yo ahí estaba ya en un manojo de nervios. Porque pues como te digo, estaba esta regla del gol de oro, ¿no? Y cualquiera quien metiera el gol siendo el minuto 1 o el minuto 120, pues se declaraba campeón. Pero antes de enfocarnos un poco más en lo que sería llegar al gol del campeonato, ¿a ti que esta regla qué te parecía? Pues mira, algunos dicen que es injusta, algunos decían que era injusta, otros decían que era para pues hacer que cayendo el gol pues ya no mermar tanto a los jugadores.
A mí la verdad me gusta que acabe el juego y vámonos directo a los penales, pero pues aquí nos gusta la emoción y había que luego mandar, creo que a la final de Big Brother, ya no sé, o una cosa de esas. Ya ves que antes Sí, enlazaban los juegos. ajá. Si terminaba el juego, Entonces, ajá, enlazaban. eran como 10 minutos o no, 5 minutos de poder entrevistar a uno de los jugadores o al entrenador, y ya se iba a la entrevista al siguiente programa. Sí, Se los dio festejos no eran tan el tiempo organizados. extra. Sí, ¿no? No, oye, Así es. Bueno, si no ya, mal ya no recuerdo, tiempos extras. Dime. en ese tiempo extra, en el primer tiempo extra, viene un tiro. Sí, viene un tiro, no me acuerdo quién hizo el tiro, y viene un paradón Gutiérrez. de Adolfo, ¿no? Sí, Gutiérrez. Gutiérrez hace el disparo y el jugador que entró, de hecho, de cambio, Gutiérrez, es el disparo que hace el Necaxa. La verdad es una jugada donde, bueno, Sabio va manejando la pelota y termina cediendo el balón a Gutiérrez y él dispara a media distancia y hace una muy buena tajada, Adolfo. Yo creo que esa tajada es icónica dentro de los que somos americanistas y sobre todo yo creo que entre los más, pues ya no diré jóvenes porque ya no somos tan jóvenes, pero digamos entre los jóvenes señores. Y bueno, antes del gol hubo un gol anulado. Si no mal recuerdo, a Iván Zamorano, un tiro de esquina. Así es. Su especialidad es Zamorano, pero hay una falta que se recarga en un jugador de Necaxa. Pero ¿Y cuando para fue ti era ese falta? gol, ¿Para ti era falta? Es la pregunta. es que hay un leve contacto, pero en ese momento sí menté madres de que no había falta. Ya cuando tiempo después ves el partido, las repeticiones, hay un leve de recargón de Iván, pero también veo que el defensa no da o sabe cómo va a brincar Zamorano y como que no brinca, ¿no? Como que se detiene. Pero bueno, pues ahora sí que... En teorías conspiranoicas, ¿sí? En teorías conspiranoicas, no sé si a lo mejor el árbitro, no sé si recuerdes quién era, para que me lo Armando menciones. Archundia. El señor Archundia, mira nada más. A lo mejor no quería que se definiera el título de una manera, digamos, polémica, ¿no? Porque para mí es un poco quisquilloso. Para mí, dentro de mi manejo que tengo. Continúa, Che. Dime qué opinas de Archundia. Creo que estos segundos de silencio te dijeron todo. Y ahora sí, el gol del título. El gol del título, un gol de Misionero Castillo, un tiro de esquina, se desmarca de manera, una jugada creo que de táctica fija que ya creo que ya tenían preparada, y y es una explosión, fue una explosión y se sintió en el estadio, y pues ya también cuando metió ese gol fue así como de, estoy viendo a mi equipo campeón, estoy viendo el primer campeonato de mi equipo, como bien lo comenté hace un momento, hace unos momentos, de que estaba viendo ya por fin a mi equipo campeón, ya no me podían contar, ahora sí que, no, pues yo vi el América campeón del 88, que fue el último campeonato, si no mal recuerdo, 88, o del Pro del 85, de que te cuentan cómo lograron esos campeonatos, ¿no? Que ahora sí lo viví, que sí lo estoy viendo en la televisión, que no pude ir al estadio, lo estoy viendo, y veo coronar a mi equipo. ¿Tú, Rocco? Así es, las hazañas que veíamos en video, que nos contaban, que decían algunos cronistas, bueno, pues nos tocaba vivirlas y verlas con nuestros ojos, y sobre todo de una manera que gana el América, que es de una manera
básicamente heroica, con remontada, como el América tiene muchos triunfos, con la mística del americanismo, diría por ahí algunos fanáticos. Híjoles. Ahora, Oye, y cuando cae el terminar, gol, dime. a mí Ajá. me queda una duda, y es si el señor Luis Roberto Alves Sague, que merece todo mi respeto, hace contacto con el balón, porque él estaba en ese poste. Sí, sí, como que quiere sacarla y entra, pega en el poste y se mete. Porque también fue un cabezazo muy sólido del misionero, o sea, fue un buen cabezazo, o sea, picó bien al primer poste, se quitó bien la marca, o más bien, hicieron bien la jugada y, híjoles, fue un gol. Me acuerdo más del festejo y del grito de Raúl Pérez. En ese momento, ahorita que lo estoy, o sea, rebobinando mi mente. Y fue como bien dices, una exaltación, ya nadie me va a platicar, estoy viendo a mi equipo por primera vez campeón. Sí, esa narración queda en los recuerdos de todos, evidentemente, y cada que se hace un especial del América, cada que se habla del América, tiene que venir ese grito de América campeón de esa manera en que lo narra el señor Pérez. Y te quería comentar algo de esa época. En esa época los festejos no eran tan organizados como ahora. De hecho, el Loco Valdés andaba en la cancha. Sí. Sí, no, y me acuerdo que fue un relajo porque querían entrevistar a Manuel Lapuente y Manuel Lapuente decía que ahorita no, o sea, no había esa seguridad dentro del campo, entró mucha gente. Fue una gran final, como bien dices, el contexto de cómo se dio el partido y cómo se logró el campeonato en tiempo extra y con esta regla del gol de oro. Y sí fue como decir, híjoles, en ese momento para mí fue, espero volver a ver a mi equipo campeón, no solamente que no pase mucho tiempo, pero que pueda volver a ver a mi equipo campeón. Y me hice la promesa de que, híjoles, espero el siguiente campeonato o cuando llegue a una final, ir a ver al estadio y vivir esa emoción dentro del estadio. Sabes que me olvidé mencionar un jugador y era Octavio Valdés. ¿El que jugaba en Pachuca? Sí, creo No. que estaba ¿Sí? en ese tiempo sí, en el América, si no por ahí que la gente nos corrija, pero creo haberlo visto en los festejos. Octavio Valdés, tienes toda la razón. ¿Algo más que quieras sumar, Rocco? Pues agregar nada más que ese título fue algo que nos hizo vibrar y después vendrían pues de todo un poco. Tardaríamos 3 años para volver a ser campeones, volver a tocar la gloria, pero de ese título vamos a hablar después. Perfecto, pues bueno. Cerrando ahora sí esta parte de Escorcha Americanista, espero que la hayan disfrutado, que nuestras anécdotas y nuestras vivencias los hayan a ustedes también transportado a esa final. Ayúdenos con sus comentarios. Antes de pasar a la siguiente sección, no olviden suscribirse, darle like y comentar el episodio del día de hoy. Estamos ahorita solamente por el canal de YouTube y en Twitter como @tertuliaame, para que ahí nos sigan, por favor. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Y pues vamos a la última sección, Rocco, de Bote Así Pronto. es. De Bote Pronto, ahora la viene mi dinámica es venganza. de que ahora Rocco me va a preguntar a mí. Viene mi Dele, venganza Rocco. porque la ocasión anterior me tomó desprevenido usted. Ahí le va la primera pregunta y Sí, no quiero que le saque. así era. Va. Ahí va. ¿Herrera o Jardiné?
¿Quién prefiere? Jardine. River o Boca. Híjoles. No vaya a contestar mal porque me voy del programa. River o Boca. Es que tengo como 2 etapas. Pero me voy a quedar con River. Excelentemente, tiene compañero para las próximas tertulias. Muy bien. ¿Quiñones o Benítez? Perfecto. Quiñones o Benítez. Híjoles. Me van a odiar, pero me voy con Benítez. Bien, bien, bien. Está bien. ¿Malagón o Adrián Chávez? Híjoles. Es que ya Chávez lo vi ya casi en sus últimos años futbolísticos. Que no le dé miedo, Malagón. che, de romper corazones. Malagón, se queda con Malagón. Malagón. ¿Sabes por qué? Aquí nada más voy a hacer un comentario extra. Me quedo con Malagón por lo que lo vi. Y de Adrián Chávez me quedo con ese sabor amargo de la final del 89, aunque vi esa final ya después, tiempo después, en televisión y ya más grande, que pudo hacer algo en el gol de Tuca. Y la otra es que me decepcionó una vez que salió con rastras y era y lo pusieron de delantero. Sí, lo recuerdo. Ahí le va. Seguimos con el fútbol. ¿Romario o Neymar? No. Romario. Excelente. ¿Cine o Romario, no. teatro, Chi? ¿Cine o ¿Dónde? teatro? ¿Cine o teatro? No, cine, soy más de cine. Bien, bien. No le gusta el teatro. No, fíjate que sí fui hace tiempo a grandes obras, Cats, bueno, es la que más me acuerdo, la de Cats, para que veas. Bien. Viene otra, ahí le va. Mi repertorio de visitas al teatro. Ahí le va otra. ¿Iniesta o Modric? ¿Quién le gusta más? Uy. Es que, híjoles, los dos son muy buenos, los dos tienen características casi iguales y movimientos. Híjoles, me voy a quedar, ¿sabes qué? Y me van a odiar, aunque soy madridista, con Iniesta. ¿Por qué? Porque creo que Iniesta hizo jugar a Messi de lo que Modric hizo jugar a Cristiano. Cristiano se generaba y Iniesta le generaba a Messi. Bien. Ahí le va una que quiero que piense bien lo que va a decir. Sí. ¿Qué prefiere? ¿Informarse de deportes en el periódico o en la red? Lamentablemente, ahorita ya la información de manera inmediata y para poder consultar son las redes. Lamentablemente, y eso causa un poco de desinformación a usuarios como nosotros y también a nosotros como creadores que estamos en este proceso de creadores de contenido, pero era una ricura leer el periódico, ese olor del periódico es espectacular. Y en su momento leía el Reforma, el Récord, el Esto, el Universal, en mis tiempos mozos de la universidad. Pero si me pones, soy más de información es que ya ahorita el periódico ya no hay tanto.
impresos, es muy poco. Las impresiones ya son muy pocas. Y ya lo Cada vez ya es lo ves menos. digital. Ya lo ves Así más es. digital. Pero si Viene la volviéramos a siguiente. Sí. espérame, si volviéramos a esa etapa, periódico. Ok, viene la siguiente. ¿Ganar por goleada o ganar al 90? De último minuto. No, ganar al 90. Le gusta sufrir. Pues es que lamentablemente, no, lamentablemente es la forma en que tanto como soy americanista y la forma en que a ciertos partidos los ha ganado, el sufrimiento que nos ha mantenido o me ha mantenido es, híjoles, sí se puede, lo pueden lograr. Hay veces que dices, no hay manera en que lo logren como nos pasó ahora en la final de contra el Toluca. Entonces, le cambio la pregunta, pero viene siendo lo mismo, se lo voy a poner con sinónimos. ¿Ganar jugando agradable o ganar con la mística? No, ganar con la mística. Ok. La Ganar última, con la mística. esta lo va a definir como persona. Dígame. ¿FIFA o Pro Evolution Soccer? Uf. Nada más, ahí tú eres más gamer que yo. ¿El FIFA se dio tanto en el Xbox como en el Play? ¿Y el Pro Evolution igual o no? Sí, también estuvo en la Play, pero esto es gusto de usted, no mío. Es que soy más de FIFA. El Pro, es que fui a Atari, después Sega, Nintendo, y cuando salió el Xbox y el PlayStation, me rehusé a utilizarlos. Hasta que después fui más de Xbox. Y después salió el Play, que fue 1, 2, el negro, que era una consola grande, el 3 o 4. Ok, pues serían todas las preguntas. No sé si quiera a lo mejor la gente que le hagamos una pregunta en específico al señor Che, que no le gusta ganar jugando bien, le gusta ganar sufriendo con gol de último minuto. Para que vean sus gustos de paladar exigente y un poquito amargo el paladar. A veces, no lo voy a negar, a veces. Pero bueno, pues Rocco, un placer haber compartido el día de hoy esta tertulia americanista. ¿Algo que quiera agregar antes de retirarnos? Sí, quería agregar una cosa. Síganos en todas las redes, ya se las mencionó mi compañero. Y también, bueno, sigan a nuestro amigo de la rebelión, señor Adrián Alexander. Síganlo también a él, nuestro amigo Charlie. Ya metí un par de golazos que el Che luego me va a cobrar. Señores, seguidores americanistas y aquellos que no sean americanistas, muchas gracias por escucharnos o vernos a la hora que sea. Agradecemos su atención. No olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios. Esperamos que les hayan gustado este episodio de esta pretemporada 1, capítulo 1. Rocco, hasta luego. Adiós.